Bueno, buenas tardes. Quería contarles que hoy nos está acompañando el doctor Carlos Rodríguez, que es el director del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís. Él es médico psiquiatra. Y bueno, este encuentro es parte de lo que se llama Plan Más Vida, que es un plan de prevención y asistencia de consumo problemático que venimos trabajando desde el Ministerio de Coordinación y Planificación, con también el resto de los ministerios son parte de una mesa interministerial y lo lidera el doctor Horacio Ortega, el ministro de Coordinación y Planificación, que hoy no nos puede acompañar por motivos de agenda, está acompañando al gobernador. Pero la idea de este encuentro es poder conocerlos para que ustedes también puedan tener un ida y vuelta con nosotros, para que ustedes puedan saber un poco cuáles nuestros lineamientos, cómo nosotros trabajamos esta problemática. Y el doctor viene hace muchos años ya hemos recorrido muchos municipios de nuestra provincia, donde él habla de lo que es escuela para padres, y bueno, esto les puede servir también a ustedes para que ustedes puedan capacitarse y para que también puedan entender cuál es nuestra forma de trabajo y cómo nosotros, cuál es el mensaje que nosotros queremos dar a los padres, a la comunidad en este tema. Entonces, le doy la palabra al doctor y después un poco también es que cuando ustedes quieran hacer alguna consulta durante la charla del doctor, él tiene preparado un PowerPoint también, ustedes pueden levantar la mano y vamos interactuando y vamos charlando y que sea así algo descontracturado, que esa es la idea del encuentro. Así que le doy la palabra al doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Me parecía oportuno empezar diciendo que para prevenir las tres grandes epidemias del siglo XXI, 20, 21, 19, 18, que son las violencias, así lo nomina la Escuela de Violencia de la República Argentina, las violencias, que vendría a ser la violencia a la mujer, la violencia al niño y la violencia, hoy en día se habla de la violencia y acoso callejero, así como también las adicciones, las grandes epidemias del siglo XXI, se requiere un proceso lento, si quisiéramos erradicar, un proceso lento y conceptual que debería llegar a las personas que tienen que participar de los procesos educativos. Como decía Silvana, nosotros hace muchos años que le contamos estas cosas a los docentes y le contamos también hace muchos años estas cosas a los padres. Pero es interesante que miembros de iglesias evangélicas puedan también escuchar, a fin no de que puedan incluir en su metodología, pero sí tener claro de qué se trata. Esto, por supuesto, que es multifocal, es decir, no estamos por hablar solo de adicciones, que es un tema muy interesante, sino que estamos para hablar de la globalidad, porque en toda nuestra cultura aparece la necesidad de que los padres y personas responsables del proceso educativo puedan tener ideas claras de qué se debe hacer y qué es lo que enferma. En principio, todo ser humano intenta hacer lo que le enseñaron. Pero ya la psicología, aún con el respeto de la psicóloga presente, ya la psicología enseña que eso es un vicio. Yo te educo como me educaron. Cometemos un grave error porque cuando yo educo como me educaron, yo educo para el siglo pasado, no para el presente. Tal vez ustedes me dirán, siempre hubo los mismos valores. En este momento no hay valores, así que no estamos por educar en valores. Sí es necesario que yo corrija de mi proceso educativo personal los errores que han cometido conmigo
para que luego yo pueda gestionar un modelo de parentalidad, como se dice, adecuado. Para ser padre hay que ser hijo. Y para ser hijo tenemos un solo padre. Obvio que esto de padre no se supone solamente de la figura masculina, sino, por lo menos yo lo estoy diciendo, desde el punto de vista de una paternidad espiritual, la misma que lleva el Padre de los cielos sobre todos nosotros. Para las personas de confesiones evangélicas o católicas, les va a ser más fácil tal vez comulgar con algunas ideas que son más estimulantes para el cambio. No se trata de corregir en todo a los padres y educadores, sino se trata de que te evalúes vos a la luz de tu propia filiación. ¿Qué tan hijo sos vos del único padre? Porque es muy fácil indicarle una hipotética postura a mi hijo que lo único que me convierte es en un agresivo. Y San Pablo dice, padre, ¿quién lo termina? No ofusquen a sus hijos. Por lo tanto, hemos de ayudar a que nuestros hijos tomen rumbos certeros, pero no al punto de asfixiarlos. Porque nos acuña la frase, si a mí me hubieran enseñado, yo no hubiera cometido. Pero es que siempre, y ahí de nuevo la psicología dice que la adolescencia es un bache adolescente, es un bache en el que el individuo va a usar los recursos que aprendió en su casa, de ahí viene la responsabilidad, no le gusta a la doctora Silvana lo que yo voy a decir, la responsabilidad criminal, penal, civil y sancionable a los padres que incumplen el proceso educativo. Quien incumple el proceso educativo está generando un argentino de calidad diferente. Afortunadamente, cuando teníamos grandes reyertas con este tema con la doctora Silvana Vischi, se produjo la reforma del Código Civil de la República Argentina y ella quedó en jaque. El Código Civil de la República Argentina habla de la responsabilidad parental, lo cual es superior al anterior concepto de la de proteccionista que había, otra doctora también afortunadamente, para ir en contra de la Silvana, porque a ella le parece muy duro decirle a los padres que tienen responsabilidades penales. Yo creo que hay que decir todo, no hay que decir solo algunas cosas, sino todo. Y el proceso educativo tiene que tener una dosis de miedo, porque el miedo es un gran preventor. ¿O a usted por qué se le ocurre que pagamos la luz? Porque somos buenos ciudadanos. ¿Por qué pagamos, por qué pagamos el agua? Porque somos buenos ciudadanos. No, pagamos porque nos conviene, para que no nos corten. El miedo actúa, prudentemente establecido, actúa como un formador. Yo no digo que criemos en el miedo, pero sí tengamos cuidado de lo que le hacemos a nuestros hijos. Por lo tanto, es necesario que cotejemos nuestros procesos educativos personales, en el caso de este auditorio, con el Evangelio, y cotejemos con lo que nos falta formarnos. Porque si somos como somos, es porque hay algo en la que no estamos formados o adheridos a la fe que decimos tener. Entonces, a mí se me propuso el tema de el amor en la educación. Partamos de definir que al fin alguien que vino a Corrientes definió el amor. ¿Por qué? Porque en el mundo psicológico y en el mundo psiquiátrico la palabra amor tiene tantas acepciones como autores uno pueda leer. Pero algún autor habla de que amor es a, no, partícula negativa, mor, miedo. Cuando yo eduqué afortunadamente a mi hijo en el amor,
Cuando mi hijo no tiene miedo. ¿A qué no tiene miedo? ¿A dejar de pagar la luz? ¿A incumplir normas legales? No. Cuando no tiene miedo a enfrentar lo nuevo. Porque le va a tocar algo nuevo. No sé si esto hay que decirle a los hijos, pero le va a tocar algo nuevo distinto de lo que yo le enseñé. Yo puedo haberle enseñado algo para un momento y una historia, pero él tiene que vivir otro momento y otra historia. Porque díganme ustedes viven en el mundo que sus padres le enseñaron, y aunque tuvieran una fe basada desde que nacieron y nunca se apartasen de la fe, el mundo en el que nos toca vivir es distinto del que nos educaron. Antes bastaba permiso, buen día, buenas tardes. Hoy si decís permiso ni te miran. Entonces no estamos en el mismo mundo del cual hemos sido educados. Por lo tanto, hay que hacer adaptación. Y ahí viene el concepto de inteligencia. ¿Quién es inteligente? Hoy en día, cuando yo estudiaba medicina, ya hace unos cuantos siglos, decíamos que inteligencia era el que acopiaba conocimiento, el que sabía de todo un poco. Hoy en día decimos que inteligente es aquel que, teniendo pautas básicas, las puede aplicar a los diferentes momentos. Entonces, si mi hijo tiene la pauta del amor, y vamos a entenderlo bien al amor, es muy probable que pueda aplicar el amor en las nuevas situaciones que le va a tocar. ¿Qué es el amor? Según el doctor Miroli, que estuvo en Corrientes trabajando intensamente casi 3 años seguidos, el amor es una fuerza humana, no dice de dónde proviene, la psicología sí dice de dónde proviene, es una fuerza humana que permite que uno pueda desplazar esa fuerza humana sobre alguien amado. ¿Y cómo la desplaza? Mediante la cercanía y proximidad. Se habla de amor cuando hay cercanía. Por lo tanto, si mi hijo hoy tiene un partido de fútbol a las 3 de la tarde, no tiene una cancha de primera donde estamos para sentarnos porque ya no podemos estar al sol, y toma agua y no almuerce y anda y chupate el partido, porque eso es amor. Si es que lo experimentas. Y no solamente a nivel sentimiento, que es una palabra peligrosa, pero que todo el mundo le da mucha importancia, y en realidad yo estoy diciendo que miento, sentir es que mienten, sino por una convicción, por una convicción. Por lo tanto, el amor en la educación supone poder aportar a mi hijo, en proceso de crecimiento, una actitud, difícil la palabra, perentoria es la que se me viene, una actitud de sustentable en la vida. Pero no entiendan que amor es blandura. No entiendan que el amor es una misericordia extrema que hace que todo sea perdonable, y yo creo que la misericordia es perdón absoluto, sobre todo porque proviene del único que puede perdonar siempre. Pero cuando hablamos de perdón, de amor, estamos hablando, incluye el perdón, la misericordia, pero es los autores no católicos, no cristianos, no evangélicos, dicen que el amor es la única fuerza subsistente. Una persona que tiene ponderables dosis de amor en su interior, en su vida, y no estoy hablando de sentimientos solamente, es probable que pueda subsistir a las situaciones de la vida. Por ejemplo, hoy en día tener un paciente con COVID, un hermano con COVID, un amigo con COVID, un familiar con COVID, requiere de un plus en la personalidad que haga que pueda tomar las actitudes correctas, no caer en desesperación, no caer en extravagancia, no negar, no ocultar, envalentonarse e ir para adelante. El amor. También vamos a ver dentro de un ratito la definición más psicológica del amor, que tal vez pueda ayudar. Cuando hablamos de el amor en la educación, obviamente que acá, ahí se ve, ustedes ven acá, ¿no? Yo estoy preocupado porque ustedes no ven. Bueno, acá ya me convenció que está todo bien, que no me tengo que preocupar, sino ocuparme más.
Entonces, la pedagogía es lo que nosotros debemos realizar sobre nuestros hijos, hijas y todo ser humano que admita nuestra paternidad o maternidad. Me parece que los evangélicos entienden este concepto, todo aquel que lo admita. Bueno, la pedagogía nace en referencia a un esclavo que existía en la antigua Grecia que se llamaba pedagogo, que era aquel que estaba en condiciones de poder enseñar algo a alguien. Viene de paidos, que significa hijo, niño, niña, y gogía, que supone guiar o conducir a alguien. Por lo tanto, esta cuestión que hoy en día se escucha de decir ya es grande que tome sus decisiones, está bien, es verdad, hay que respetar, pero vamos a poner así, el éxito de un padre es que el hijo tome buenas decisiones. El éxito de un padre no sé si consiste solamente en que sea solvente económicamente o que esté bien ubicado socioculturalmente. Así que es interesante que no perdamos de vista que nosotros, al constituir una pareja, una familia, un vínculo con alguien y tener a cargo nuestros hijos de nuestras entrañas, adoptivos y hasta espirituales, es nuestra responsabilidad hasta donde podemos y hasta donde esté posible guiarlos y conducirlos. No como a una oveja, porque hijos chicos, problemas chicos, ¿y cómo sigue el refrán? Hijos grandes, problemas grandes. A mí me parece que cuando uno tiene hijos chicos, el proceso puede ser fácil, aunque es más hiriente. Se dicen que los daños en la personalidad de un ser humano se establecen entre el cero momento de la vida y el 5.º año de la vida. Por lo tanto, lo herimos más. Y algunas veces, dice la teoría general de las adicciones, lo herimos de por vida, cuando no cumplimos adecuadamente el rol. Por eso es que muchos adictos se pueden recuperar, pero casi ningún adicto se puede curar. Por eso es que muchos hombres violentos pueden recibir atención, pero pocos hombres violentos, que es la mayoría de las violencias de género, pocos hombres violentos pueden salir de la situación de violencia, porque es una situación grabada. Si quisiéramos profundizar, desde las neurociencias actualmente se dice que es un conjunto proteico guardado en el hipocampo que hace que esto no se pueda ir. A nivel de neurociencias, hoy en día se está buscando cómo me quito esa proteína, cómo me quito esa construcción que yo tengo. Por supuesto que puedo ponerle vallas, puedo decir esto no quiere Jesucristo, puedo tomar actitudes prácticas, pero a la hora de la realidad, esa cosa constituida en mí, desde aquel momento en que fui herido, eso hay veces, según las neurociencias, no se cura. Bueno, entonces yo me dedico un rato ahí al amor, porque se me ocurre que hay que entender de qué hablamos. Esta definición es de un viejo autor que, sin embargo, tiene esa característica de muy explicativo. Dice, el amor es el estado afectivo básico, porque hay gente que dice, yo no sé amar. Y entonces te diría otro, aprende. Sí, pero hay cosas que el burro no aprende. Y ahí tenemos un gran capítulo. Hay personas que no tienen capacidad de aprendizaje del amor. No tienen la estructura interior para aprender a amar. Entonces es como que algunos miembros de nuestra cultura no tienen capacidad de amor. Esto está bibliográficamente escrito, así que no invento. El amor es una emoción
una de las 3 conceptualizaciones del amor, dice que el amor es una emoción básica. Todo aquel que me hace un bien, yo le amo. ¿Cuándo no le puedo amar? Cuando estoy enfermo. Entonces, al que me hace un favor, le devuelvo una piña. Entonces, el amor es una emoción básica como el miedo y la cólera. Acuérdense de ponerle la, porque si le ponen el, están hablando de un bichito que hace desastre. El cólera. Entonces, el amor es un estado afectivo básico que se fue desarrollando a través de un proceso constituido por 3 palabras. Ahí lo habla con claridad Erich Fromm en su libro El arte de amar. Y dice que el amor empieza con enamorarse, continúa con querer y culmina en algún porcentaje en amar. Por eso hay gente que dice, yo me separo porque fulana o fulano no me ama. Bueno, este proceso de amor es un juicio valorativo que hace que una persona a su emoción de amor, a su querer, le pueda agregar 3 condimentos que son estabilidad, especificidad y subjetividad. Por lo tanto, el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Por eso la gente hoy en día por ahí se equivoca. Si yo no siento, no te amo. No, porque a lo mejor yo estoy bloqueado para amarte a vos o a otra persona o a mí mismo. ¿Cuánta gente es excelente pedagoga, pero no se ama a sí mismo? Y ya incumple con el criterio que propuso el Señor Jesús de amar al prójimo como a sí mismo. Se nota que los argentinos nos andamos amando mal porque el prójimo es el que menos nos interesa. Entonces, ¿cómo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, esta emoción interior tiene que ser estable. Hay algunos que hablan del poliamor. Y bueno, yo creo que será polisensación. Está bien los que adhieren a eso. El amor es una emoción psicológicamente estable. No es inestable. Que te pueda gustar otra cosa no quita que tengas amor. Porque, como dijimos, el proceso empieza por enamorarse, continúa por querer y continúa luego por amar en un porcentaje. El hecho que te guste otra cosa no quita que tengas amor por la primera. Entonces, es estable. Y esto de la estabilidad es fundamental para el humano, como lo vamos a ir viendo, porque el humano está hecho fundamentalmente de palabras. De ahí el valor extraordinario del trabajo a través de la palabra. La psicóloga le encanta, porque los psicólogos hablan del trabajo con la palabra, pero los pastores me están escuchando en segunda intención y saben que yo estoy hablando de hablar desde la palabra de Dios. Sembrar la palabra es sembrar estabilidad en un humano. Decimos que es específico. El amor es un estado afectivo específico. Yo tenía allá cuando empecé mi trabajo terapéutico, me encontré con un paciente que me decía, un paciente, muchacho que tenía 3 hijos y estaba casado. Entonces él me decía, mujeres lindas hay muchas, pero como mujer ninguna. Entonces yo le decía, ¿cómo no? Si tu mujer ya tiene 3 hijos, ya está medio de entrada el asunto carnal ahí, ya está medio, la pobre ya no tiene más 90, 60, 90, y ya está medio entrada en crecimientos. Entonces él me decía, no, como mi mujer no hay otra. Bueno, él hablaba el amor como la mejor perfección, ¿no es cierto? Entonces, el amor es específico. Yo no es que le amo a las, o a los, a mis. No, el amor es propio de un ser, a similitud del Padre de los cielos que ama a su Hijo, Jesús, y en su Hijo Jesús le ama a todo el mundo. Entonces, es específico y es subjetivo. Y de los 3 elementos de esta definición,
es en la subjetividad en donde se puede crecer toda la vida. Entonces, el famoso ejemplo. Yo a la mañana me levanto y a mí me gusta que arriba de mi mesita de luz ya esté una tacita de café. Pero a mi convivente, a ella, le gusta que arriba de la mesita de luz esté un vaso de agua y un mate. ¿Qué es amar? Salir de mi subjetividad. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Bueno, entonces salir de mi subjetividad e ir a la objetividad del otro. Por eso es que en el amor, en la subjetividad es en lo que se crece. En la subjetividad. No se llaman detalles de amor, sino el amor es definido, como algunos autores, Fromm, por ejemplo, Erich Fromm, dice que el amor es una totalidad. Yo digo un poquito más y ya abandono el tema porque Pipet ya lo escuchó varias veces. Bueno, el amor es cuando dos seres se aman, dos o más, porque el amor es a Dios, a la cultura y a otro ser humano, que puede ser mi pareja, mi hijo, mi padre, mi madre. Bueno, entonces, el amor es, en la definición de muchos autores, y esto es interesante para tenerlo como meta, en el amor yo me olvido de mí y me entrego al otro, de forma que el otro se olvide de sí mismo y se entregue al primero. Es ahí que es cuando el amor cumple las condiciones de 1 Corintios capítulo 13. El amor no es egoísta, el amor es misericordioso, el amor no tiene doblez, porque entonces ¿qué significa? Que yo me levanto a la mañana y no me preocupo por mi café, sino por el vaso de agua y el mate para mi pareja. Y mi pareja, si existiera la adultez mutua del amor, se levanta y va y prepara el café y me lo pone a mí, arriba de la mesa de luz. Entonces, el amor llega a su plenitud cuando uno se olvida de sí. Muy bien. Somos emociones, afectos y sentimientos. Y el hombre del siglo XXI lo tiene totalmente desarrollado. Al hombre del siglo XXI, vos le hablas mucho de teoría, no te escucha. No te presta atención. Porque ha sucedido el fenómeno de la posmodernidad, en el que ha caído en el descrédito todas las doctrinas, las escuelas, las posiciones. Por ejemplo, el pensar que el día en que todos tengamos acceso a la salud estaremos felices. Si contaron a nosotros los correntinos en el año 2020, te cuido o no te cuido, lo mismo te agarrabas COVID. Entonces, no existen las utopías que planteó la modernidad. Nosotros somos seres emocionales. Ahora, aquí hay un gran camino, los que ya han caminado en la filosofía lo saben, que ¿qué es primero en el ser humano? ¿La emoción o el pensamiento? Bueno, todo depende de que seas, pero básicamente nosotros y los espirituales, los que trabajan en el camino espiritual lo perciben mejor, se percibe más a una persona que lo que se le puede entender. Se la percibe más que lo que se puede entender. Y hemos de darle más crédito a veces a lo que percibimos que a lo poco que entendemos. Entonces, nosotros somos seres hechos de emociones. Emociones que para algunos autores significa una sensación no analizada, no pensada. En realidad, las emociones de las que estamos hablando son convertidas, provienen de pensamientos. Son pensamientos. ¿Le gustó a la psicóloga? Adhiere a eso. Bueno, muy bien, le gusté a una psicóloga. Es interesante. Bueno, entonces, a veces creemos que nosotros somos seres hechos de emociones. No. Nosotros somos seres hechos de pensamientos.
somos seres hechos de, y ahí le va a gustar a todos, palabras. El ser humano está hecho de palabras. Y lo enferma la ausencia de palabras. Y lo cura la palabra. ¿Me entendieron? No estoy queriendo decir que me digan que sí, sino si comparten lo que les estoy diciendo, porque me parece que les estoy hablando. Con ese tono, sí. No, pero ellos me entienden, me parece a mí. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, entonces, nosotros somos seres hechos de palabra. El alma no se podría... Alma, ¿qué es el alma? Lo que me anima. El alma es lo que anima, lo dijo el mismo Freud. El alma es lo que me anima. ¿El alma qué es? Seguimos analizando. El alma es mi componente afectivo, mi componente emocional. Eso es el alma. Por eso decimos en las reuniones de espirituales, decimos que sentimos la presencia de Dios. A veces no lo vemos, pero lo sentimos. Porque Dios permite que una parte de nosotros, que es nuestro espíritu, pueda percibirlo, aun cuando nuestro entendimiento no pueda comprenderlo. Por lo tanto, no podemos pensar que la comunicación es válida. Por ejemplo, el doctor Salas me dijo que yo levanté el tono de voz y entonces obviamente que estoy azotando al auditorio, pero los hermanos evangélicos entendieron que yo les estoy hablando en otro nivel, me parece a mí. Sí, ahí mueven toda la cabeza los pastores. Muy bien. Entonces, vio, doctor Salas, usted me entendió mal. ¿Cómo dijo? Que tenés un buen nivel de convencimiento. Claro, si yo convenzo. Bueno, muy bien. Vamos a llevarlo al hospital de salud mental a ver si sirve convencer ahí. Muy bien, no se preocupe. Bueno, entonces... Para eso invitaste, no, eso quiero aprovechar este cortecito acá, contarles a los que están presentes que quienes están acá adelante son parte del equipo del Centro San Jorge. El Centro San Jorge es un centro de día, el primero que hemos abierto desde el Plan Más Vida, el único que hay en la provincia, donde es un centro para para atender a chicos con problemas de consumo y que es un tratamiento ambulatorio, ¿no es cierto? Si después es necesario otro tipo de tratamiento, por ejemplo, internar donde está el doctor, bueno, el equipo interdisciplinario evalúa esa situación y además de eso se hacen muchas más otras actividades que después le vamos a dar la palabra a ellos que lo cuenten, pero hoy nos acompaña. El que estaba hablando recién es Guillermo Sala, es médico psiquiatra. Después Gabriela Gornoz, que está acá. Gaby, si querés ahí saludar. Gaby es la directora del Centro San Jorge. Después está Sergio Sosa, que es el profe de educación física. Y Mayra. Mayra es psicóloga, que se incorporó el año pasado, y después lo tenemos a Anita, que es asistente social. Pero son ya como 15 personas, hoy nos acompañan algunos, y bueno, y Eduardo, no me estoy olvidando, Eduardo Pipet también es parte del equipo acá, más que nada acá de la oficina central, pero que nos acompaña en la coordinación de las actividades. Así que bueno, eso. Sigue el doctor. ¿Preguntas? Bueno, seguimos. Entonces, quiero pasarles este videíto para que podamos captar qué queremos decir cuando hablamos de educación en el amor. Todo lo que hacemos con amor florece. Es un eje central y uno de los pilares básicos para tener instaurado dentro de ti un pensamiento positivo. Siempre trabajando con familias utilizo el ejemplo de que hay dos motores emocionales. Siempre pregunto, ¿y tú sabes cuál es tu motor emocional? Y la gente se queda así como, ¿cómo cuál es tu motor emocional? No entiendo. Sí, digo, tenemos motores. Hay motores que te llevan a conseguir cosas de una manera y hay motores que te llevan a conseguir cosas de otra o no conseguirlas. Siempre digo, por ejemplo, pongo el ejemplo con un león. Si mi motor emocional es el miedo, fíjate qué ocurre. De repente, yo estoy aquí, tranquilamente, entonces de repente aparece un león aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con el león? Me aparto. Entonces, ¿a dónde he ido? No lo sé,
¿Por qué? Porque, no lo sé, me he ido, pero sin mirar, aquí no tengo ojos, entonces de repente aquí aparece otra cosa y me voy a apartar. Entonces fíjate lo que está ocurriendo, yo estoy yendo, pero estoy yendo desde una reacción, de repente he ido a otro lado que no sé dónde es, y si de repente me voy para otro lado, yo no quería. Y estoy moviéndome de un lado a otro sin saber a dónde voy. ¿Por qué? Porque mi motor es el miedo, el motor emocional interno mío es el miedo, hago las cosas por miedo. Muchas veces, esto es un horror, porque muchas veces a nuestros hijos decimos, venga, estudia que te van a suspender, estudia que te va a regañar el profesor, o los niños estudian por miedo, porque no me regañen, porque no me castiguen, por el boli rojo del profe. Fíjate, en vez de tener un motor emocional diferente, que es el motor del amor. El motor del amor es mágico. Es el motor, ese motor que te ayuda a ir de frente a lo que tú quieres. Cuando tú amas, ¿qué haces? Vas a por ello. Vas a por ello. Y que amas otra cosa, vas a por ella. Entonces vas de frente. Cuando tú amas, vas de frente. Y no nos podemos olvidar de que los padres, las madres, las familias, los centros educativos son como un arco. Pero nuestros hijos son las flechas, y los que tienen que hacer su recorrido, cuando el arco dispara, nosotros como familia simplemente les proponemos un espacio que hace de arco. Si tú ese espacio lo has envuelto de amor, un espacio donde está el amor, al final el niño estudia, pero no porque va a suspender, estudia porque ¿qué quieres ser? Porque quieres ser astronauta, porque quieres ser médico, porque quieres ser doctora, porque quieres ser arquitecta, porque quieres ser una gran chef, porque quieres ser un gran pintor, una gran lo que quieras. Fíjate cómo cambia el motor desde donde nos relacionamos con nuestros hijos. Cuando tú les estás proponiendo un túnel vital u otro, les estás metiendo como en dos direcciones diferentes. Por eso yo siempre hablo a los padres, a los educadores, a los niños, pero esto lo llevo más a los papás, les llevo más a la parte de, antes de hablar a tu hijo, párate y piensa, observa, es eso de, párate 10 segundos, cuenta hasta 10, y es desde dónde vas a hablar a tu hijo, desde el amor o desde el miedo, porque si desde el miedo lo que estás haciendo sin darte cuenta es impedir que un pensamiento, una estructura que tenga una manera de pensar que sea positiva, se instaure, porque tu hijo al final que se va a transformar en alguien más negativo, alguien más apocado. Entonces, al final son como dos túneles que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero ese túnel, si tú instauras en tu hijo el túnel del amor, al final lo que estás nutriendo es que tu hijo tenga buena autoestima, que sepa valorarse. Le estás metiendo un gusanito que es el de la felicidad, el de vivir una vida feliz. ¿Por qué? Porque siempre pregunto a las familias, ¿qué quieres? ¿Que tu hijo sea feliz o que gane mucho dinero? Y nadie, absolutamente nadie me ha dicho ganar mucho dinero. Siempre piden ser feliz. Y es lo que digo, perfecto, si tu hijo es feliz va a ganar dinero, pero va a ganar dinero haciendo aquello en lo que le ama, en lo que él ama, en lo que disfruta. Entonces, si tú eres capaz de instaurar desde bien pequeñito en casa un túnel vital que tiene que ver con el amor, pues fíjate, el amor, este túnel vital tiene que ver, el motor emocional es el reino de la buena autoestima, de valorarse, de conectar con el potencial que tú tienes, de tener ganas de crecer y de aprender, de saber definir exactamente lo que quieres y cómo lo quieres conseguir y cómo hacerlo, ir a por ello. ¿Por qué? Porque estás mirando de frente a lo que tú quieres. Nosotros como familia y como estructura y como escuela simplemente somos un arco, pero tenemos que proporcionar ese túnel de amor. ¿Para qué? Para que el niño, cuando salga disparado hacia lo que quiera, sea lo que tiene que ser, desde ser feliz. Al final son dos niveles. Y que el motor del miedo también está ahí, jolines, porque es eso que digo siempre, de que las personas corcho y las personas plomo. Pues si una persona es corcho, pues va a estar flotando, su motor es el amor, va a ser con un pensamiento positivo, va a ser optimista, va a tener ganas de hacer cosas. Si una persona es plomo, cuando tú tiras el plomo al agua, va al fondo y da igual. Entonces, si tu hijo empieza desde pequeño a vibrar y a vincularse en torno a un motor emocional que tiene con el amor, tiene que ver más con el amor, si está instaurado ese reino dentro del niño, al final, ¿qué ocurre? Pues que tu peque, ¿con quién va a ir? Con personas que tienen ese estilo. Y al final, cuando alguien no te encuentras a gusto, pues dices tú, oye, es que con esta persona no, es que esta persona está siempre quejándose, no, yo no quiero. Al final, pero hay gente que sí parece que te cuentan algo y tú dices, bueno, cuéntame. Muchas veces tiene que ver con los programas estos del corazón que hay, que hacen herida en lo malo. Entonces, en vez de fijarse en lo bueno,
Entonces, bueno, pues al final son dos niveles muy diferentes. Siempre lo que les planteo es la parte esa que tiene que ver con si todo lo que haces lo haces por amor, el amor florece y el amor se contagia. Y pongo el ejemplo de, imagínate que te tienes que ir de viaje a Marte, para ir más lejos, porque a la Luna ya hemos llegado, entonces un viaje más lejano. Tenemos que ir de viaje a Marte. ¿Con quién te irías en la nave? ¿Con una persona optimista, con pensamiento positivo, con alguien negativo, con un pensamiento negativo totalmente? Yo te dejo ahí esa pregunta para que lo pienses, porque yo tengo claro en qué nave me subiría. Si pudiera elegir y tuviera esas dos naves, ¿cuál cogería? ¿La del pesimismo chungo, pensamiento negativo, o la del pensamiento positivo y persona optimista? Ostras, porque sí, como la persona del pensamiento negativo, desde el minuto 1 hasta el minuto 100 de regreso a la Tierra estaría diciendo: la nave se va a estrellar, no vamos a llegar, no vamos a quedar sin oxígeno, no va a llegar el agua, los víveres, tal, no sé qué avería. Entonces te genera algo que al final te hace perder la confianza en ti mismo. En cambio, si puedo elegir la nave que me lleva al túnel del amor, pues sé que al final sé que todo va a ir bien porque hay un equipo grande detrás, sé que las cosas van a estar bien hechas, o sea, voy a disfrutar el viaje, de la otra manera no voy a disfrutar. Y al final, en el mundo de incertidumbre en el que estamos, que los cambios son muy rápidos y son súper acelerados, es muy importante que nuestros hijos se paren a pensar desde dónde se están vinculando. Porque el amor es la llave que te permite vivir una vida más plena, disfrutando más, y una vida donde si nos contagiamos entre todos el amor, pues jolines. Así que si tienes que elegir entre el túnel del miedo y el túnel del amor, elige el que quieras. Yo tengo claro cuál elijo. Yo me meto al túnel del amor y es donde trato de meter a mis hijos, a las familias con las que trabajo, a los centros educativos a los que formo. Es siempre vincularos bonito, hacedlo bonito, amaros. Recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima! ¿En qué túnel le ponemos a nuestros hijos? ¿Sí? En ese video que yo veo, por ejemplo, hago una característica en la iglesia. Hay gente que en la iglesia le llevan a su hijo los padres con caramelos para que se porten bien en el culto, y algunos llevan un cinto, y las criaturas chiquitas o les sirve por miedo o les sirve a veces porque le da una recompensa. Y ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles que no es ni por miedo ni por recompensa. Hay que educar al niño porque hay que educarle, ¿no? Claro. Por eso es interesante en qué canal, en qué túnel le ponemos a las personas a las que educamos, ya que nos toca estar al frente de algún proceso educativo. En el túnel del miedo, dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra del miedo? No me sucede, sino que yo malo que temo. ¿Sí o no? Dale, seguir cargándote de ideas negativas, te va a seguir pasando. Esto, por supuesto, que no es una universalidad, porque a veces lo malo es bueno, termina siendo bueno. Pero la realidad es en qué canal ubicamos a nuestros educandos. En el canal de vamos a estructurarnos, vamos a armarnos, vamos a disponernos, miremos las cosas positivas por más que sean pocas que las negativas, esforcémonos, tengamos un rumbo, o le estamos colocando en un camino de excesivo miedo que yo creo que ningún padre en el miedo quiera lograr algo. Utiliza el recurso que utilizaron con él, porque el que primero está enfermo es el padre. Entonces desea el bien a sus hijos, pero en la realidad no sabe cómo aplicar el bien, sigue las usanzas del corazón enfermo y de la mente enferma, y no sigue las usanzas que tiene que seguir. Por lo tanto, esta es la idea general de lo que es el amor: es ubicar, crear un ambiente de un discurso, un contenido, una formalidad en la que miremos todos, toda la realidad,
pero en la que demos prioridad a esto de ser optimistas, porque aunque parezca muy simple, el optimismo es el fruto, es la alegría. Primero, los frutos del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es alegría, gozo, paz, Pero ¿cómo empieza? Alegría. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces nosotros educamos en un concepto parcial, que no está mal, porque no le vamos a decir a nuestro hijo, sí, anda a visitar a tu amigo que vive en el barrio Laguna Seca a las 12 de la noche del sábado. ¿Cómo te vas a ir? ¿Quién te va a llevar? ¿Cómo vas a venir? Aquí está bien que hay que ser preventor, pero educar con conceptos que tengan que ver con la seguridad, porque casualmente Miroli decía que el amor es una seguridad, y por el contrario, cuando uno habla del miedo, dice, el amor echa fuera al temor. Por lo tanto, el principal estrago que causa la forma educativa en donde no hay amor es el temor. No se trata de un optimismo ridículo. No, salgamos afuera, ponete el pullover que te regalaron, total, no hace, afuera no hace calor. Y yo digo, y afuera hace 37 grados de sensación térmica. No estamos hablando de ser optimistas ridículos, sino de no dar por terminadas las batallas antes de haberlas empezado a darlas. Entonces, recordando de que el amor echa fuera al temor, la principal enfermedad que causa freno al desarrollo de las personas es el temor. Por lo tanto, una educación centrada en el amor hace que las personas sean más seguras, no invulnerables. ¿Por qué? Porque la invulnerabilidad no existe, es una utopía que la debemos construir cada vez más seguros, hasta el punto de, como dice la palabra de Dios, San Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, hasta ese punto hemos de crecer. Bueno, seguimos un poquito con la siguiente. ¿Ya está pasada la siguiente? Bueno, entonces, la familia es el núcleo de formación de este concepto de amor que se llama la autoestima. Autoestima. Nosotros somos seres hechos de palabra. Esta es la mejor imagen que me encanta a mí. Somos seres hechos de palabras. Si tu padre y tu madre se olvidan de ti, yo no me olvido de ti. ¿Quién me dice la cita? ¿Jeremías o Isaías? No. Isaías 33:1, me parece. Entonces, esta es la idea, que nosotros le podamos generar a nuestros hijos no una seguridad de que yo lo amo, porque yo me voy a morir, afortunadamente y en breve me voy a morir. Él tiene que tener certeza del amor. Por supuesto que cada uno va a darle una idea del amor a su hijo, que es la que él considere, la que él valore, pero ya que estamos hablando delante de pastores, de personas con fe en el Señor Jesús, entonces es interesante saber que este es nuestro legado, la certeza del amor de Dios. Las adicciones se producen por toda esta ausencia de amor en nuestro cerebro, en especial la inmadurez neurológica del centro hipotalámico del placer, que por ausencia del rol paterno-materno, el niño no alcanzó a madurar este centro y por lo tanto él se halla vulnerable. Y la primer vulnerabilidad que podemos encontrar en un niño, niña o en un adolescente es la necesidad de que todo sea mucho. Yo me acuerdo haber dado una charla en una escuela acá en Corrientes, no de las escuelas del centro, pero en una escuela, en donde cuando ahí nos dedicamos a hablar en extenso de las adicciones,
Y yo le decía lo que dice la literatura, de que el adicto no se conforma con un vaso de agua, tiene que tomar 10. El adicto no come un plato de ñoqui, tiene que comer 3, no es porque le falte fuerza o porque esté bueno el ñoqui, sino esta necesidad de que todo sea mucho porque no le llega el placer al cerebro. ¿Y por qué no le llega el placer al cerebro? ¿Por qué hay que bombardear tanto la sensorialidad? Porque no hubo madurez del núcleo hipotalámico del placer entre el 0 y el 5º, y hoy en día dicen el 6º año de la vida. Por eso es que el adicto empieza a consumir y no termina hasta que quede inconsciente en cualquier forma de consumo. Por supuesto que estamos hablando de los grandes adictos. Eso pasa, por ejemplo, con la cocaína. Consumen, hasta que se le acaba la plata. Para más tiene que ver con la particularidad metabólica de la cocaína. Somos seres hechos de palabras. Sí, licenciado. Tiene que hablar fuerte porque soy viejo, sordo y usted tiene barbijo. ¿Se podría hacer la similitud también, no solo con las adicciones, sino por ahí con el exceso del trabajo en algunas personas? La música, por ejemplo, usted que tiene pinta de joven, la música. Me levanto y pongo música. La pregunta que yo hago es, ¿por qué no podés estar un rato con vos? ¿Te cansa estar con vos mismo? Me voy en el auto, pongo música. ¿Por qué? Me voy a bañar, pongo música. Voy a comer, pongo música. Yo tenía una señora, una paciente, que ella tenía una casa grande, linda, y tenía un televisor en cada habitación. Cuando le pregunto por qué, porque yo no puedo escuchar mi silencio porque me vienen mis preguntas. Entonces ella iba entrando en las habitaciones de su casa, veía que limpiaba, que ordenaba, prendía el televisor. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Para no escuchar sus quejas, su mundo, su interior. Porque nuestro interior nos reclama, así como nuestra barriga nos reclama un sanguchito, una cosita, alguna cosita para aplacar la bestia, un poquito, ¿no es cierto? Porque a veces tenemos medio aplacada, yo tengo medio grande aplacadamente la panza. Entonces, el ser interior, que también somos seres lo dijo la OMS, somos seres biopsicosocioespirituales. Ojo que la OMS se jugó, dijo biopsicosocioespirituales. Así que don Freud sigue teniendo razón cuando dice psicoterapia, tratamiento por el espíritu. Por supuesto que él entendía el espíritu distinto de los que están aquí presentes, pero sigue siendo válida la idea de que somos también psicológicos y espirituales. Bueno, entonces, el concepto que todo padre debe sembrar en su hijo es el concepto de la autoestima, que es una evaluación que yo hago de mí mismo y de mi conciencia con un sentido profundo hacia mi persona. Autoestima. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que criar un hijo con autoestima. Entonces, muchas veces la gente cree que tener un hijo con autoestima es que se cree superior. La doctrina general de la autoestima dice que cuando un ser humano se cree superior comparativamente a otro, no tiene autoestima. Si yo digo que yo soy mejor que, no tengo autoestima, porque mi comparativo nunca es el otro. En la doctrina general de la autoestima, el otro es alguien. A ver, ¿lo digo o no lo digo? Tengo una frase. Dígala, doctor. Me olvidé. Está nervioso por la vacuna, doctor. Bueno, entonces, el otro, ¿qué es el otro en la doctrina general? Una persona que me está hablando de lo que no tengo. Vamos a ponerlo en otro lenguaje. ¿El otro qué es? Una profecía de Dios que me está hablando. Dios me está hablando a través del otro. Esto no, esto sí. Fíjate acá, mira esto. Por supuesto que nosotros, ¿cómo respondemos como ñara de tal? Con la envidia.
con los celos. Entonces, dice don Freud, cuanto mayor profundidad tiene una reacción frente a algo, habla más de mi mundo interior. Cuanto más me enojo porque alguien canta lindo, cuanto más le envidio al que predica bien, cuanto más obstaculizo, es porque estoy enfermito, soy un enfermito. Un enfermito. Entonces, eso no tiene autoestima. Bueno, entonces te digo, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Exacto. Esa era muy bien, esa es una una autoestima, digamos, grande. Uno piensa que diciendo lo que me dice tan como vos, por eso te lo dije. Sí, dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Fíjense, nuestro pensamiento suele ser así, Nos mandamos la parte de algo, inclusive nos podemos mandar la parte de que yo soy un hombre de fe. ¿Sí? ¿Sí? No le tientes a Dios. No le tientes, no digas que sos. Deja que Él te diga quién sos. Es mejor que te lo diga Dios a que te mande la parte vos. Bueno, entonces, muy bien ese aporte del doctor. Cuando una persona tiene baja autoestima, cuando se siente inapropiada para vivir, cuando busca la seguridad en lo conocido. Che, ¿vamos a estudiar algo? No, ¿estás loco? ¿Qué me irá a meter ahí? Andás a ver si por ahí después tal cosa. Es hipersensible a la crítica. ¿Cómo se llama el hipersensible a la crítica? Quisquilloso. 3 palabras. 3 palabras. No marque con el dedo, joven. 3 palabras. Quisquilloso, susceptible y sensible. Las 3 representan distintos grados de enfermedad. Hay gente que es sensible a los perros y le importa 3 cominos los humanos. Eso no está bien. Eso es proyectivo, ¿no es cierto? Golpea, ¿cómo es? El artículo de Freud. Pegan a un niño. Todos somos muy sensibles cuando le pegan a un niño. ¿Cuántas denuncias se hacen cuando pegan a un niño? 0,24. Todos están los sensibles. No te metas, no haga desastre en la vida ajena. Y vos decís que tenés autoestima. Bueno, la autoestima tiene una culpabilidad neurótica, es decir, solo piensa en sus culpas, por lo tanto no puede disfrutar, como decía este profesor, en el videíto, no puede disfrutar de la felicidad. Tiene un deseo excesivo de complacer, que le llamamos obsequioso, chupamedia en otra forma. Muestra indecisión crónica. ¿Me compro o no me compro? ¿Hago o no hago? ¿Voy o no voy? ¿Digo o no digo? ¿Hago o no hago? Ahí está todo el tiempo ahí. Una persona con una herida del autoestima. Siempre está preguntando, ¿qué te parece si hago esto? Bueno, vos le decís, ¿qué le decís? Hace lo que quieras. Se frustra. Porque lo que está queriendo es alguien que le diga qué hacer para no hacerlo. ¿No es cierto, licenciado? Vos le decís, por eso al paciente dice, me voy al psicólogo, me voy al psiquiatra, me dice lo que... No me dice nada. No me dice nada. Es que si te dice algo, vos lo vas a hacer, pues. Porque el que tiene que tomar la decisión de hacerla sos vos. ¿Para qué está el psicólogo? ¿Para qué está el psiquiatra? ¿Para qué estaría el consejero? Para hacerte ver. Nada más. Las decisiones te corresponden a vos. Y por último, una persona con baja autoestima se juzga duramente. No se preocupen porque la doctora Vischi y el licenciado el licenciado Pippet les va a pasar el videíto que estamos pasando. Así que, ¿cuál sería la escalera de la autoestima? Esto es porque me dijeron que sea en relación con la autoestima. Entonces, primero hay que tener un autoconocimiento. Yo mido 1,60 m. Si fuera mujer sería la correntinita clásica, 1,60 m, importantes caderas, abundante en el sector superior, correntina clásica. Bueno, las personas de menos de 1,60 m carecen de correntinidad. Así que estoy dirigiendo esto a un licenciado aquí presente, que mide menos de 1,60 m, para seguir peleando con él. Bueno, entonces,
La pregunta es, ¿te conoces? Entonces te dicen, sí, yo me conozco. Bueno, contame 5 defectos tuyos. Nadie se anima a contar sus defectos porque en nuestra cultura no hablamos de lo que somos defectuosos. Solamente hablamos de nuestros éxitos. Entonces yo desde este pequeño lugar te digo, no tenés autoestima. Tenés que ser fluido para hablar de tus defectos. Tenés que ser fluido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Humíllense ante la poderosa presencia de Dios. Consideren a sus hermanos como más dignos que ustedes. ¿Sí, Pablo? No? Así es. Bueno, tengo que tener un autoconcepto, es decir, ¿qué opino yo de mí mismo? Que yo tengo siempre opiniones magníficas o tengo opiniones deplorables. Si es en varios temas, yo puedo tener distintas opiniones. Tengo que hacerme una autoevaluación. ¿Cómo? ¿Vos te evaluás o te devaluás? O te hiper... Hay gente que se hiperevalúa. Yo soy magnífico. Bueno. Otro, ¿tenés autoaceptación? Si vos tenés 1,50 m, tenés 1,50 m. No tenés 1,40 m y no tenés 1,80 m. Tenés 1,50 m. Si sos petiza y caderona, sos petiza y caderona. Si se te caen las tejas, se te caen las tejas. Si sos chicato, sos chicato. Aceptar. Esto es un proceso que lleva muchísimo tiempo. Hay gente que de palabra lo hace, bueno, ojalá que sea también interiormente. Autorrespeto. Ojo al parche. Si yo no me tengo respeto, es probable que no me trate bien, porque lo que no respetamos, por lo general, no tratamos bien. Así es como algunas personas te dicen, vos no me respetás. Y por fin llega a la construcción de tener autoestima. Por lo tanto, la autoestima que pretendemos ofrecer a nuestros hijos a través del proceso educativo en una pedagogía del amor supone que nuestro hijo, o educando o formando, tenga crítica de sí mismo y que la pueda decir, no a mí, que se la diga a quien quiera, pero que la diga. Cuando no puedo decir mis defectos, acá te suelo interrumpir y suelo preguntar quiénes tienen 5 defectos y algunos levantan la mano, después quién tiene 3 defectos, quién tiene 2 defectos. Bueno, pero acá estamos un poco apurados porque todavía hay otra partecita. Entonces, lo ideal sería que cada uno de nosotros tenga tanta familiaridad con sus defectos como con sus virtudes. Nadie es más. Dice la palabra de Dios, considérense unos a otros como superiores, porque nadie tiene todo. Eso es una cosa buenísima. ¿Cómo dijo? Bueno, esa cita no la aprendí. Gracias. Nadie tiene toda la perfección. Nadie es todo, nadie tiene todo, nadie está completo. Siempre adolecemos de fallas, afortunadamente. Porque esa es la fuente por la cual podemos comprender a los demás. Autoestima. Bueno, esto ya es un poquito más profundo. Los 4 ejes de la matriz de la autoestima, que son estas 4 ejes de la autoestima, nos van a ir generando qué polo. Esto es simplemente para complacer al licenciado Pipet, que quería que se incluya la autoestima y que tiene que ver con usted me dijo que ponga eso, me escribió en el WhatsApp. Bueno, ¿estoy bien? ¿Muy bien? ¿O estoy exagerando? Bueno, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esta doctrina general que hoy en día se usa mucho, que yo me merezco. Yo me merezco. Pero ojo, ¿cuál es la fuente de tu merecimiento? Tu esfuerzo. No tu altísima dignidad. Yo trabajaba en una facultad privada aquí en Corrientes y una alumna me dijo, yo me merezco que usted me ponga 10. Entonces yo le contesté, no te mereces el 10. No te mereces el 10. Ella hablaba de sí misma, bueno, está bien, para su mundo interior será 10, 20 o 100.
felicitación, pero para mí no aprobó para un 10. ¿Ven? Entonces, hemos de tener este esquemita que lo habíamos dado todo el año y que está en el canal de YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Capacitaciones Corrientes, que esto lo dimos durante la pandemia, el año pasado, en el 2020. Durante 5 lunes hablamos de autoestima, así que si ustedes quieren, pueden mirarlo aquí desde este mismo lugar, acá con el compañero que tuvimos acá al frente, y el señor licenciado Pipet también. Y acá ustedes tienen cuáles son los 4 ejes de la doctrina general de la autoestima, cuáles son los 4 ejes, y cuáles pueden ser las enfermedades del que no tiene la autoestima. Podemos hablar del antisocial, del depresivo, del narcisista y del que tiene una autoestima normal. Bueno, hasta acá. ¿Se les ocurre alguna pregunta? ¿Algo no están de acuerdo? ¿Algo quisieran que se aclare más?